Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, estamos en este lugar con el gozo en nuestros corazones, la necesidad de reunirnos nuevamente a escuchar la palabra de Dios, a meditar lo que Dios tiene para nosotros. También en esta tarde, hermanos, recordemos que el día aún no termina. Este es el día, hermanos, que apartamos para estar en comunión unos con otros y para aprender de la palabra de Dios, y sobre todo y por encima de todo, para darle la gloria a nuestro Dios. Hermanos, así, aún cuando no nos estamos mirando cercanamente, sabemos, hermanos, que nuestra necesidad de la palabra de Dios nos lleva a estar reunidos nuevamente a esta hora, en este día, y saber que Dios nos va a bendecir, hermanos. Cada que abrimos la palabra de Dios para meditar en ella, Dios habla en nuestras vidas, nos bendice, nos alimenta, y esta tarde no será la excepción. Así que, confiando en que haya usted tenido una tarde bendecida, un alimento, una hora de comida deliciosa, vamos a meditar ahora en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Le damos nuevamente un saludo fraternal en el amor del Señor, le damos la bienvenida. Vamos a iniciar. Le pido que incline su rostro y hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias por permitirnos estar nuevamente en este lugar, y queremos darte gracias por darnos nuevamente la oportunidad de meditar todos juntos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la seguridad de que no regresará vacía. Por el contrario, tu palabra, Señor, llegará a lo profundo, Padre, de nuestro ser. Y tu voluntad será sembrada, Padre, en nosotros, para que podamos actuar conforme a tu voluntad y que podamos atesorar tu palabra y vivir bajo tus principios, Señor. Gracias te damos entonces, rogando que seas tú quien nos presida, Señor, y que el autor de la Escritura hables a nuestras vidas, Padre. Te rogamos entonces, Señor, que este tiempo que hemos de compartir meditando en tu palabra, lo atesoremos, lo valoremos, Señor, y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle, hermano, hermana, familias, amigos, que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar nuestro recorrido en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Mateo 19, del versículo 1 al versículo 12. Por favor, en voz alta, ahí en sus hogares, pero en voz alta, por favor. Es la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura así, todos juntos. Dice así la Biblia: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que sea capaz de recibir esto. Esta sección, todo lo que habíamos visto acerca del conflicto que se desarrolla entre los apóstoles, acerca de quién es el mayor, termina. Ese diálogo termina, dice el versículo 1, Jesús terminó toda esa enseñanza y entonces se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, un poquito más abajo de donde estaba, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Si algo ya sabemos, hermanos, es que a Jesús había 3 grupos de gentes que lo seguían. ¿Se acuerda? Estaban los apóstoles, que era el grupo de los 12, los más cercanos a Jesús, los 12 que él escogió. Estaba el grupo de los discípulos, y esos discípulos eran cantidades, eran muchísimos. Y también estaba el otro grupo que estaba en contra, que eran convenencieros, que iban solo por un beneficio que Jesús pudiera darle, y entre ese grupo también estaban los enemigos de Jesús. Pues bien, llegó toda esta multitud siguiendo a Jesús, y Jesús hizo de misericordia con ellos, como lo hace siempre el Señor, y vio la necesidad, había enfermos y los sanó allí. Ahí donde llegó Jesús, ahí donde lo encontraron las multitudes, Jesús mostró su misericordia con ellos y los sanó. Pero la historia, hermanos, no termina ahí. Qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 3 nos dice algo interesante. Vinieron los fariseos, unos de los hombres, hermanos, de los 3 grupos religiosos en la época de Jesús con mayor popularidad entre el pueblo, los fariseos. Ellos tenían el control en las sinagogas. Así que los fariseos llegan poniendo una pregunta, hermanos, totalmente tramposa sobre Jesús. Recordemos que lo que ellos buscaban es que Jesús cayera en algún error, en alguna falla, para levantar el dedo, para decir: ven cómo está mal, ven que no es el Cristo, y poder acusarle y poder tenderle la red de trampas. Y entonces pues ellos ocupan un argumento, hermanos, que tal vez para ellos siempre llegaron con un plan. Todas las veces que los fariseos, los saduceos llegaban, hermanos, ellos ya habían planeado qué preguntar para estar listos a las respuestas. Lo interesante es que cada que respondía Jesús, hermanos, no contradecía el Antiguo Testamento, más bien les explicaba cómo debía entenderse el Antiguo Testamento, y entonces todas las preguntas de ellos se desmoronaban, sus argumentos se venían abajo. ¿Cuál era la pregunta tramposa? ¿Es bueno, es conveniente, es necesario que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier razón? En estos tiempos, hermanos, nos dice la historia que un varón podía repudiar a su esposa por cualquier motivo. Porque no limpiara la casa, porque no cocinara bien, porque no le gustaban sus amistades. Ya era algo común ahí. Entonces ellos dicen: ¿eso es correcto? Y Jesús sale, hermanos, en defensa de la mujer y en una reestructuración para entender lo que la Biblia está diciendo, lo que la ley está diciendo. Y él respondió, no les dijo, fíjense bien, ¿cómo no les dijo? Sí es bueno que lo tener como respuesta un sí o un no. Les da una explicación poderosa y les dice: no habéis leído, esto ya es clave, esto ya es poder. ¿Qué no han leído la Escritura? ¿Qué no han entendido la ley? ¿Qué no han entendido lo que dijo Dios en su palabra? Hermanos, cada que tengamos una duda en nuestro corazón, esta pregunta debe llegar: ¿qué no hemos leído la Biblia? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo van a estar las circunstancias? ¿Qué no hemos leído la Biblia? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde
dejará a su padre y madre, se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué no han leído eso? ¿No han leído que la voluntad de Dios es que el hombre deje a su papá, a su mamá, que la mujer deje a su papá y su mamá y se junten en una sola carne, sean una familia, sean uno solo? ¿Cómo se va a separar uno solo si es una sola persona? Si son uno ahora, hay unidad entre el hombre y la mujer que están unidos en el matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hecho de poder decir, vamos a proceder al repudio, es ir en contra de un principio divino que fue dado desde Génesis. Fue dado desde Génesis. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí ya agarramos a Jesús. La respuesta que dio Jesús es especial, porque nosotros tenemos en la ley, dijeron los fariseos, ¿verdad? Y ellos dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si hemos leído la ley, le contestan a Jesús. Si conocemos lo que dice. Pero entonces contéstanos tú, maestro, ¿por qué Moisés manda dar carta de divorcio? Y mire la respuesta en el versículo 8, hermanos. Ellos no se esperaban esa respuesta. Es más, ni nosotros como iglesia a veces que estamos listos para entender la respuesta de Jesús. Dice así: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas no fue así en el principio. Jesús explica varias cosas. Y la primordial de todas estas, hermanos, es que Moisés no mandó. Moisés no dio orden de repudiar a la esposa. Dice, Moisés les permitió. Moisés dio tolerancia. La razón, la dureza del corazón. Esa parte, hermanos, se llama soberbia, se llama orgullo, se llama rencor. Y es lo que Jesús está apelando aquí. Ustedes mismos están provocando ese tipo de cosas. Porque en su hay dureza, hay rigidez. Porque no hay suavidad en la relación matrimonial. Porque el hombre es frío con la esposa, porque la esposa es fría con el esposo, porque hay palabras hirientes, porque hay un hombre, un esposo que grita, porque hay una mujer que humilla, porque hay, hermanos, dureza en el corazón. Entonces dice, solo por eso Moisés les permitió, no mandó, no es ley. Moisés mostró tolerancia. ¿Por qué? Porque ustedes son duros de corazón. Porque hay hogares, hermanos, que tienen una Biblia en casa, pero que no hay dulzura en la casa. Porque hay hogares, hermanos, donde existe una historia, hermanos, de cristiandad, de cristianismo, pero hay una frialdad. Así que lo que hace Jesús es apelar al principio. No fue así en el principio. El plan de Dios es que el hombre y la mujer estuvieran juntos. Y que esa dureza de corazón viniera a menos cuando dejamos que Dios trabaje. Así de simple. Después dice, mas al principio no fue así. Ok, me están citando el libro de Deuteronomio capítulo 24, pero ya leyeron Génesis. Ya leyeron Génesis y se dieron cuenta que no fue así en el principio, sino que el plan de Dios es que el matrimonio perdurara. Después dice, hermanos, el versículo 9, y yo os digo, Jesús está diciendo, eso dice la ley, yo, el autor de la ley, el que leyó la ley a Moisés, también les voy a decir algo. Cualquiera que repudia, cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
complicado, es el versículo 9. Cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa, dice, la única razón por la cual validamos el divorcio, la separación, dice Jesús, es por causa de fornicación. La palabra que aparece aquí, hermanos, como fornicación, es la palabra griega porneía, que significa inmoralidad o impureza sexual. Esa es la única causa que Jesús dice, y mire cómo establece todo. La dureza del corazón corrompe el matrimonio, la dureza del corazón lastima el matrimonio, y eso lleva en una línea directa. Llámesele como se llame. Todo aquello que es sexualmente en contra de la voluntad de Dios, hermanos, entra dentro de esta palabra, ofende a Dios, lastima el matrimonio. Y dice Jesús, eso es una causa poderosa, no sale más. Sin embargo, dice, si esa no es la causa, entonces el que se divorcia, como con la que se casa, hay pecado. Hay complicación en esto, no es cualquier cosa. Hermanos, ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención de la respuesta de Jesús? Que los que se sorprenden y toman una actitud, hermanos, de sus fariseos, sino sus apóstoles. De los fariseos no volvemos a saber aquí, hermanos. Su pregunta maliciosa y malintencionada terminó con la respuesta de Jesús. ¿Es lícito? Moisés mandó. La respuesta de Jesús es clara. ¿Qué dice la ley? ¿Han leído lo que dijo Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios desde un principio? No se trata de ver cuáles son las razones para divorciarse, sino de poder entender que en el principio Dios tenía pensado que el matrimonio fuera bendecido, duradero. Entender, hermanos, que el matrimonio para Dios es una bendición, puesto que la familia nació en el corazón y la mente de Dios. Así que merece, hablábamos en la mañana de la lealtad, de la fidelidad. Mi esposa merece mi fidelidad, así como yo merezco la fidelidad de mi esposa. Dios merece mi fidelidad, mi iglesia, la iglesia de la que soy parte, merece mi fidelidad, mi lealtad. Y no decir como yo quiero a la hora que yo quiera, eso es dureza del corazón. Hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos corrige, tenemos que tener la humildad de decir, es cierto. Pero lo interesante es que cuando somos corregidos, hermanos, nos enojamos nosotros. Y sentimos que el pastor, que la hermana, que el diácono nos tienen mala voluntad. Cuando realmente, hermano, usted y yo no somos tontos. Sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Y pretendemos justificar un chascarrillo. No, se llama dureza del corazón y necesito ser corregido para bendecir mi hogar, para bendecir mi vida, para bendecir mi familia, para hacer bendición en la iglesia. El propósito de Dios, hermanos, no es que exista el divorcio, sino que el divorcio, hermanos, no pueda entrar en un hogar que está glorificando a Dios. La palabra divorcio, hermanos, se ha mencionado aún en los hogares cristianos, en familias pastorales. Así que debemos andar con cuidado. Tenemos que mantener nuestra santidad. Tenemos que luchar con todo el corazón. Miren la respuesta de los discípulos. Ellos fueron los que se sorprendieron. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dice literalmente, si ese va a ser un problema, mejor no me caso. Y ese mejor no me caso de los discípulos, hermanos, hoy en día circula en labios de la juventud. Mejor no me caso. ¿Para qué si no necesito un hombre? ¿Para qué si no necesito una mujer? Y los comentarios que surgen en redes, ¿verdad? No busques un esposo, mejor busca viajar. No busques una esposa, mejor cómprate un carro. O sea, ridiculeces, hermanos, que el diablo ha hecho que la gente y la juventud crean que es cierto. Pero la Escritura nos dice que quien haya esposa haya el bien.
y alcanza la benevolencia del Altísimo. Así que el plan de Dios es este. No, hermanos, no se trata de que actuemos por sorpresa o como no me caso, y Jesús todavía les da una respuesta para dejar de lado la respuesta de ellos. No, no se trata de mejor no me caso. Se trata de que entiendas cuál es el plan de Dios. Y hermanos, el poder abstenernos de un matrimonio, no todos tienen la facultad. Y no se trata de lamentar si es que me casé o no me casé, si es que ya estoy casado o todavía no, sino de entender, hermanos, que el matrimonio es una bendición, así como el momento de no tener matrimonio es una bendición. Pero eso ya está de Dios. Miren la respuesta que da Jesús, versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. No está hablando de la respuesta a la pregunta de los fariseos, sino que se está dirigiendo a la pregunta y al comentario de los apóstoles. No conviene casarse. Y Jesús les dice, no todos son capaces de vivir como ustedes lo están proponiendo. No todos tienen esa capacidad, no todos aguantarían eso. Y nos da un ejemplo, hermanos, por lo menos nos da una situación de un personaje que es el eunuco, una persona que ha sido privada de sus órganos sexuales, precisamente por eso el nombre de eunuco. Pero nos da la razón, ocupando este ejemplo, de personas que están con esa dificultad de tener una relación matrimonial. Nos dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pone el ejemplo de estos, hermanos, eunucos que nacen así, gente que nace ya con una malformación genital y que es imposible hacer, es imposible tener una relación matrimonial en esa condición. Después dice, hay eunucos que por costumbres, ya en tiempos de Jesús había unas culturas que manejaban, hermanos, la mutilación genital también. Así que Jesús se hace alusivo a eso. También a esas personas, pues les es imposible tener una relación matrimonial. Ojo con la pregunta de los apóstoles. Y tercero, gente que a sí mismo se privó de eso para que no le fuera estorbo en una relación espiritual. No está diciendo Dios que aquel que no se case lo haga, sino está diciendo que aquellos son pocos los que alcanzan a entender que la condición de estar sin matrimonio puede ser llevadera para ellos. En la mayoría de los casos, en nosotros, hermanos, no es así. Pero hay hermanos, hay hermanas que sí están bien, que han logrado su vida, que hay plenitud en ellos y no necesariamente están en una relación matrimonial. Así que el Señor no nos está diciendo que exista una mutilación para entenderlo, sino más bien nos está enseñando que hay gente provista, dada con esa cualidad de poder vivir así. No como los apóstoles decían, mejor todos los hombres no nos casamos. Qué difícil. Y mire, no le conviene al hombre si va a vivir así con su esposa. No. Y Jesús les dice la parte final, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Si hay alguien que tiene esa facultad, le va a venir de Dios y va a poder realizar su vida. Así que es interesante todo este pasaje, hermanos, porque Jesús está apelando a una santidad relacional, a la santidad en el hogar, a la santidad en relación con Dios y a la santidad en el servicio al administrar nuestro tiempo y nuestro corazón. Así que, hermanos, la pregunta con la que inicia todo esto, ¿es lícito? ¿Es bueno? Moisés mandó. Jesús les dice, vayan y lean, entiendan lo que dice la Biblia. Hermanos, recuerden, la manera de contestar siempre en base a la palabra de Dios es, escrito está. Así que, ¿qué es lo que quiere Dios para un matrimonio? Bendecirlo. Con la misma bendición que Dios bendijo a Adán y Eva, hermanos, en el huerto del Edén, los bendijo. Fructificar, multiplicar. Esa es la bendición para el matrimonio. Si hay alguien que puede decir, yo puedo estar sin necesidad de casarme, entonces que reciba esa bendición. Así lo está diciendo.
Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que andar con precaución, hermanos, porque el diablo va a hacer ese fariseo con preguntas sucias, con creencias ridículas acerca del matrimonio. Y nuestro argumento debe estar bien postulado en base a lo que dice la Escritura. Si no conocemos lo que dice Dios, hermanos, cualquier pregunta, por ridícula que parezca, va a tambalear nuestro corazón. Así que tenemos que andar con cuidado y glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, con nuestros ojos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Si no hay matrimonio, entonces en nuestra vida relacional, en nuestra vida social, en relación con la iglesia. De eso se trata, hermanos. No solamente ver ¿qué es lo que dice Dios acerca del divorcio? Porque ya sabemos lo que dice Dios. Él aborrece el repudio. Moisés dio tolerancia por la dureza del corazón. Mi hermano, la dureza del corazón afecta su relación con Dios. La dureza del corazón afecta su relación matrimonial. La dureza del corazón afecta su relación con la iglesia. La dureza del corazón nos va a perjudicar en todo. Así que andemos con prudencia, andemos con humildad y busquemos glorificar a Dios. Que Él nos fortalezca para que desde nuestro hogar, desde nuestro corazón, podamos presentar un testimonio limpio en nuestros hogares. Que Él reciba la gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Porque tu palabra, Señor, nos ha guiado, nos ha ilustrado, nos ha enseñado. Y porque también nos ha mostrado tu voluntad. Señor, toda la crisis que se desarrolla en este bloque del capítulo 19, Señor, en Mateo, se debe al corazón. Quebranta nuestro corazón endurecido, Señor. Danos palabras amables. Danos una actitud humilde. Danos romanticismo en el hogar. Danos manos, Señor, que puedan corregir, pero también abrazar. Que puedan enseñar, pero también levantar. Señor, y que tú seas glorificado en nuestros hogares. Si hay un esposo que tenga que pedir perdón, Señor, que esta tarde lo haga. Si hay una esposa que tiene que ponerse a cuentas con el esposo, que lo haga, Señor. Si hay hijos que necesitan agradecer a sus padres, hoy es el día, Padre. Si hay padres que necesitan reconocer, Señor, el talento, las cualidades de sus hijos, Padre, que no dejemos pasar un día más y que peleemos, Señor, la buena batalla como familias cristianas. Y que estas palabras, estas ideologías, Señor, que se están metiendo, infiltrando entre las iglesias, entre los jóvenes, Señor, acerca del matrimonio, Señor, y de cómo es desvirtuado la unión limpia y pura, Señor, corrige esa dirección. Encamínanos en tu verdad y que nosotros mismos podamos enseñar, Padre, la bendición que hay en un matrimonio que sostiene la bandera de la fidelidad hacia ti. Así que enséñanos a tomar la Escritura. Fue lo que le corregiste a los fariseos que no han leído. Señor, por eso es importante que leamos tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esa parte, en esa área. Y que no pasemos en blanco la semana, esperando una semana hasta la siguiente transmisión. Porque tenemos una semana, Señor, completa para buscar tu dirección en tu palabra. Así que, Padre, te rogamos que tú nos guíes, nos enseñes y que dirijas nuestros hogares. Padre, cada hogar te necesitamos. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Y gracias por hablarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseamos de todo corazón
Que Dios les dé una semana llena de bendiciones, mis hermanos, una semana en victoria. Seguimos pendientes de todas las informaciones, las indicaciones que nos dan las autoridades, lo sabemos. Un acto, hermanos, de testimonio y sujeción. Seguimos lo que las autoridades nos mandan, hermanos, así que pues estén pendientes de lo que hemos estado comentando. Recuerde que en la semana estoy enviando el devocional semanal. Mi esposa en el grupo de lectura diaria, hermanos, seguimos avanzando en el libro de Salmos, en nuestra lectura diaria, así que no pase en blanco la semana. Tenga usted como familia en su casa un tiempo para Dios, un tiempo con Dios, hermanos. Nos hará bien a todos. Recuerde, les amamos, deseamos de todo corazón bendiciones de Dios para ustedes. Que Dios les bendiga.